Desde que Edgar tenía memoria, siempre había existido un espacio que lo llamaba, lo atraía, lo cautivaba. El espejo. No había solo uno en su casa, sino varios. En el baño, en el pasillo, en su celular, incluso el retrovisor del carro se había convertido en un aliado imprescindible. Cada mañana, cuando despertaba, lo primero que hacía no era revisar su agenda, ni siquiera poner atención a los detalles del día. No. Lo primero era mirarse en el espejo, de arriba abajo, para asegurarse de que todo estuviera en su lugar, para asegurarse de que esa versión mejorada de sí mismo que había creado el día anterior estuviera ahí frente a él, lista para enfrentar el mundo. Era uno de esos tipos altos, de hombros anchos, que vestía ropa deportiva de marca con la misma naturalidad que alguien se pone una camiseta vieja para ir al trabajo. Cada vez que se miraba, le gustaba lo que veía. Pero no lo hacía solo por vanidad, lo hacía porque necesitaba sentirse superior. Necesitaba que los demás lo miraran y lo desearan. Nadie podía ignorarlo, y él lo sabía. El gimnasio era su templo. De hecho, se sentía como una especie de dios del fitness. Cada vez que entraba, los demás se apartaban para darle espacio. El sonido de las pesas cayendo sobre el piso de goma se fundía con su respiración pesada. Se ponía sus audífonos, pero solo los usaba para bloquear el ruido. Su cabeza, como siempre, estaba llena de pensamientos sobre sí mismo. ¿Qué tal me veré hoy? ¿Hoy subo de peso o me quedo con lo que ya conozco? Los espejos gigantes del gimnasio lo esperaban, su fiel reflejo era su mayor admirador. El ritual de las fotos era sagrado. Antes de levantar cualquier pesa, Edgar se aseguraba de tomar la foto perfecta. Ajustaba la cámara, se ponía en la mejor postura, apretaba los músculos de los brazos, de la espalda, y apretaba el botón. Una vez que se sentía satisfecho con el resultado, subía la foto a sus redes sociales, acompañado de un par de hashtags que mostraban su disciplina, su superación, dedicación y, por supuesto, su almohadilla cuerpazo. Los likes caían como lluvia, pero Edgar no podía dejar de revisar la pantalla una y otra vez, esperando la aprobación que nunca parecía ser suficiente. «Está increíble, bro. ¿Cuánto tiempo llevas así?», le preguntó alguna vez un tipo con cara de admiración. «Años. Desde que empecé, no he dejado de entrenar ni un día. Y eso me ha dado resultados», respondió Edgar con una sonrisa de suficiencia, mientras se observaba en el espejo de reojo. Era incapaz de ver más allá de su propio reflejo. A veces, cuando terminaba su rutina, se quedaba solo frente al espejo, observando los detalles, imaginando cómo su imagen se reflejaba en las mentes de quienes lo seguían. La verdad, no tenía mucho más que ofrecer. Ninguna chica parecía estar a su altura, por lo que las relaciones que mantenía eran fugaces, basadas en encuentros casuales, o bien, en relaciones que apenas duraban un mes. Siempre sentía que las demás personas eran menos que él, más si alguna mujer no cumplía con los estándares que él mismo había impuesto. No tenía tiempo para amores, solo para imágenes perfectas. A pesar de todo, Edgar no podía resistirse a la atención de los demás. Aunque se consideraba heterosexual, le encantaba sentir que todos lo miraban. Tanto hombres como mujeres. Se dejaba admirar, seducir incluso, por los elogios de todos. Si un hombre se le acercaba en el gimnasio, sonreía y se dejaba halagar, disfrutando de la sensación de ser el centro de todas las miradas. No era que lo deseara de esa manera, no era su estilo, pero el simple hecho de sentir que todos querían algo de él, lo hacía sentir poderoso. Cada palabra de admiración era como una dosis de oxígeno que lo mantenía con vida y se alimentaba de eso. A veces pensaba que tal vez podría encajar con esa chica en el bar, o con aquella amiga de su grupo de entrenamiento, pero nunca estaba tan convencido. Siempre había algo más importante, su imagen, la perfección de su cuerpo, la idea de que solo él merecía ser admirado. Las mujeres, en su mayoría, no le llegaban a la altura, y con los hombres se aseguraba de mantener una distancia, aunque sabía que algunos de ellos se sentían atraídos por él. Y eso, de alguna manera, le daba más poder. Se sentía deseado por todos,
como un objeto de admiración inalcanzable. Para Edgar, la vida era un viaje lleno de destinos que le ofrecieran las mejores fotos. Miami, Nueva York, el Caribe, Dubái. Siempre elegía esos lugares porque sabía que ahí su imagen brillaría aún más. En las playas de Miami, no solo se mostraba su cuerpo, sino su estilo, sus lentes de sol, su camiseta ajustada que mostraba los resultados de su esfuerzo en el gimnasio. En Nueva York, se fotografiaba en lugares exclusivos, siempre con la fachada de un restaurante de lujo o un hotel de 5 estrellas detrás. Dubái era otro destino clave, donde el lujo y su imagen encajaban a la perfección. Siempre había alguien que lo reconociera, alguien que le pidiera una foto. En el Caribe, se sentaba en la playa como si fuera una especie de dios del sol, posando para las fotos y asegurándose de que sus abdominales fueran lo más destacado. Los turistas no podían dejar de admirarlo y, aunque no lo decía, Edgar sabía que era la envidia de todos. Se pasaba horas en el agua, cuidando cada movimiento para que su cuerpo se viera perfecto. Los viajes son para mostrar lo que uno tiene. Y si no se tiene, entonces mejor quedarse en casa, solía decirse a sí mismo. A veces, se sentaba en los bares de los resorts de lujo, sonriendo, tomando fotos con extraños, disfrutando del protagonismo que parecía siempre alcanzarlo. Los likes en Instagram eran su recompensa, y siempre sabía qué fotos subir para obtener la mayor cantidad de aplausos virtuales. No solo se limitaba a lugares tropicales o ciudades de lujo. Edgar sabía que cualquier lugar podía ser un escenario perfecto para él, mientras hubiera una oportunidad para lucirse. Así fue como se dio el salto a un viaje express a Madrid, un destino que no estaba en sus planes hasta que supo que había un club de moda donde, con su presencia, podría captar todas las miradas. ¿Me voy a Madrid? Hay un lugar donde todos quieren ser vistos. Es perfecto para lucirme, le comentó a su grupo de amigos, quienes ni siquiera se atrevían a cuestionar su decisión. El viaje fue rápido y fugaz, pero Edgar aprovechó cada segundo, desde la entrada al club hasta el momento en que las luces lo bañaban en su mejor ángulo, tomando fotos en cada rincón, asegurándose de que todos en las redes sociales supieran que él había estado allí. Todo parecía ir perfectamente en su vida de ensueño. Sus viajes a lugares exóticos como el Caribe, Nueva York, Miami, Dubái, y sus escapadas fugaces a Madrid, solo confirmaban lo que Edgar ya sabía: su vida era un constante desfile de admiración y deseo. Cada imagen, cada foto era una obra maestra en la que él era el centro, y no pensaba detenerse. Sin embargo, algo comenzó a cambiar, algo imperceptible al principio, como una sombra que se deslizaba por el borde de su perfecta realidad. Una tarde, en el gimnasio, mientras hacía su rutina habitual de levantamiento de pesas, Edgar sintió una punzada extraña, una sensación que no podía identificar. Era como si el aire a su alrededor hubiera cambiado, como si la luz del lugar se hubiera enfriado de pronto. Un escalofrío recorrió su espalda y por un instante, sus ojos se detuvieron en el espejo frente a él. Normalmente, ese espejo era su aliado, su confidente, pero hoy parecía diferente. Se miró de nuevo, esperando ver la imagen de siempre, su cuerpo tonificado, sus músculos bien marcados, esa sonrisa de superioridad que también le quedaba. Pero algo no encajaba. El reflejo no le sonrió como siempre. En lugar de eso, su imagen lo observaba con una expresión fría, casi vacía, como si hubiera perdido toda la vida. Edgar frunció el ceño, su corazón comenzó a latir más rápido. No sentía el control que siempre había tenido sobre el reflejo. La luz del gimnasio parecía oscurecerse, como si se hubiera filtrado una nube que oscurecía su presencia. El brillo en sus ojos desapareció, y por un momento, se vio a sí mismo desprovisto de toda esa energía que lo había caracterizado. «¿No puede ser?», murmuró para sí mismo. Intentó apartarse del espejo, pero algo lo mantenía allí, anclado, como si una fuerza invisible lo atrajera hacia él. El reflejo parecía moverse de forma más lenta que él, distorsionándose. Edgar dio un paso más cerca del espejo, incapaz de apartar la mirada. ¿Por qué se sentía tan desconectado?
Los músculos de su cuerpo seguían el ritmo de su movimiento, pero el reflejo permanecía estático, congelado, como si hubiera quedado atrapado en el tiempo. Edgar parpadeó, confundido, pero no se apartó. Algo dentro de él lo empujaba a seguir observando, a continuar ahí, mirando a ese reflejo que ya no era suyo. El peso de la incomodidad comenzó a calar en su pecho. ¿Qué pasa, bro? Te quedaste sin batería, dijo un compañero de entrenamiento, notando que Edgar parecía absorto en su imagen, pero Edgar no le respondió. No podía dejar de mirar esa figura que lo observaba, que lo veía como si fuera una versión de él mismo pero vacía, sin vida. Un escalofrío recorrió su cuerpo. El compañero, viendo que no había respuesta, simplemente se alejó. Pero Edgar no pudo apartar los ojos de su reflejo. Aquella imagen, que siempre lo había cautivado, ahora lo asustaba. El rostro que veía ya no era el suyo, o al menos no el que conocía. Era una versión distorsionada, un rostro carente de expresión, con unos ojos vacíos que lo miraban con desaprobación, con indiferencia. De repente, sintió una presión en el pecho, como si algo invisible lo estuviera apretando. Intentó moverse, pero sus pies no respondían. ¿Qué estaba pasando? La ansiedad lo invadió y, en un intento desesperado por escapar, dio un paso atrás. Pero no pudo. La presión aumentaba y, al mirar nuevamente hacia su reflejo, se dio cuenta de que no solo su imagen lo observaba. Los reflejos de los demás en el gimnasio también se distorsionaban. Las caras de aquellos que entrenaban a su alrededor se volvían borrosas, irreconocibles, atrapados en su propia obsesión, en sus propios deseos de admiración. Todos parecían atrapados en un bucle infinito, luchando por captar la atención de los demás, pero sin lograrlo. En un abrir y cerrar de ojos, Edgar sintió como si su cuerpo fuera absorbido por el espejo, como si una fuerza gigantesca lo estuviera jalando hacia adentro, como si el espejo fuera un portal oscuro. Trató de resistir, pero la presión era insoportable. Un dolor agudo recorrió su espalda y, antes de que pudiera reaccionar, su cuerpo comenzó a desvanecerse, arrastrado hacia el reflejo que lo esperaba con una frialdad que le heló la sangre. ¿Dónde estaba? Edgar ya no podía ver el gimnasio, ni el grupo de personas que lo observaban. Su cuerpo parecía ser absorbido por el vidrio, como si el espejo hubiera cobrado vida propia y estuviera engulléndolo. Miró alrededor, buscando alguna salida, pero no la había. Los rostros de los demás, esos reflejos que habían comenzado a distorsionarse, ahora estaban completamente atrapados dentro del vidrio. Sus miradas eran vacías, como si la obsesión por su propio reflejo los hubiera consumido por completo. No, no puede ser, murmuró Edgar, mientras su cuerpo comenzaba a desvanecerse por completo en la superficie del espejo. Vio por última vez su rostro, pero ya no era el Edgar que conocía. Era una versión sombría, desolada, que solo lo miraba en silencio, igual que los demás. En ese instante, Edgar comprendió que no escaparía de allí. Estaba atrapado para siempre, condenado a observar, eternamente, la vanidad de los demás, buscando una aprobación que nunca recibirían. El tiempo pasó y, aunque Edgar se encontraba atrapado, algo dentro de él seguía buscando esa perfección, esa imagen que le había dado todo. Ahora, su reflejo ya no era solo suyo. Se encontraba rodeado de otros, también atrapados en su propia obsesión. Eran narcisistas como él, condenados a pasar la eternidad frente a un espejo, mirando sin poder tocarse, sin poder interactuar. Solo viendo, solo esperando. La siguiente vez que alguien se acercó al espejo, vio a Edgar, pero ya no era el Edgar de antes. El hombre que alguna vez se había convertido en el centro de atención, ahora era solo un reflejo sombrío que observaba en silencio, igual que todos los demás. Su alma había quedado atrapada, condenada a vivir por siempre dentro del cristal, rodeado de los demás narcisistas que habían caído en la misma trampa, buscando en vano la aprobación que nunca tendrían. Y así, Edgar pasó a formar parte de la creciente colección de almas atrapadas en los espejos, una colección que se alimentaba de la vanidad y el ego. La vida seguía su curso en el gimnasio, pero los reflejos se mantenían estáticos,
buscando una aprobación que jamás recibirían. Y, aunque el gimnasio seguía siendo el mismo, había algo diferente en el aire, el eco de las vanidades nunca satisfechas, la eterna condena de los que se miraban sin poder dejar de hacerlo. Si te ha gustado este video, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros relatos escalofriantes. Cuéntame en los comentarios qué historias o misterios te gustaría explorar en el próximo video, y comparte este con tus amigos amantes del terror para que ellos también puedan sumergirse en la oscuridad. Eso nos ayuda mucho a seguir trayendo más relatos inquietantes para ti. Nos vemos en el próximo susurro de lo desconocido, si te atreves.